Familia, buenos días. Hoy os traigo nuggets de pollo. Pero antes de ver el vídeo, quiero que me digas a simple vista con cuáles de los dos te quedas. Hay unos caseros, evidentemente, hechos por nosotros, 100%, que esto es una maravilla. Lo único que te pido, que si te gusta el contenido, que no cuesta nada, dedito arriba, si te suscribes me haces muy feliz y si lo compartes con los amiguetes, pues ya lo petamos. Así que venga, dentro vídeo y disfrútalo. Familia, buenos días. Hoy vamos a preparar nuggets de pollo caseros, a nuestra forma y a nuestra manera. Y mirad, estos son los nuggets pues que encontramos en cualquier lineal de congelados de cualquier supermercado, que ahora, mirad, os voy a dejar aquí la etiqueta, ¿vale? Para que veáis el montón de cosas pues que llevan los nuggets, el montón de alérgenos que contienen. Y vamos a hacerlo solamente con el alérgeno del gluten, así que que me voy a romper eso. Aquí tenemos un paquete de medio kilo, que no me acuerdo exactamente lo que costó, pero creo que unos 2,60 €, unos 2,70 €. Aquí tenemos dos medias pechugas que nos han costado 5 euritos. Yo solamente voy a utilizar media pechuga, o sea, 2,50. Así que venga, vamos que nos vamos y vaya a ver que nuggets nos vamos a preparar totalmente casero. Venga, lo que hemos dicho, vamos a utilizar solamente media pechuga. Nos han costado 5 euritos las dos medias pechugas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a limpiar y la cortamos en taquitos. Pues venga, a daditos chiquitos, vamos a coger una procesadora, da igual la que sea. Y si no tienes procesadora de este tipo, pues te coges media pechuguita en tu carnicería de confianza y que te la den ya picadita. Vamos a ponerle el aparato y vamos a triturarlo súper bien. Ahora volvemos. ¿Qué pedazo de nuggets nos vamos a marcar? Venga, mirad cómo la hemos dejado muy picadita. La echamos a un recipiente. Ahí está eso. Y ahora vamos a alinear nuestra carne. Mirad, como veis, aquí tenemos dos sitios con especias. Bueno, dos sitios, que lo hemos compartido en dos porque lo vamos a hacer en dos veces. Mirad, a la carne le vamos a echar pizquita de pimienta, pimentón dulce, ahí también, un poquito, ajo granulado, cebolla en polvo, cantidad la que tú quieras, y cebolla. Es como una media cucharada de café más o menos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mezclar nuestra carne. Esto tiene que hacer con las manos. Ahí. Amasamos bien nuestra carne. Mira el color que tiene esto. Ahí está eso. Y esto es una cosa pues que a los niños les gusta mucho. Y no hay una vez que vayamos que nos echemos una bolsa de nuggets en lo que es el carrito de la compra. Y aquí te voy a mostrar yo lo que vamos a tardar en preparar esto, bastante más económico y sabiendo lo que comemos, siempre. Venga, pues esto lo tenemos. Ahí, bien amasadita y mirad qué color ha cogido nuestra carne. Vamos a dejarla reposar una media horita. Que las especias se peguen bien a la carne. Y volvemos. Pues venga, después de media horita cogemos aceite y nos echamos un poquito en las manos. El que tú quieras, el aceite. Ahora cogemos un pellizquito. La carne la podéis hacer también de muslo si queréis. Yo he cogido pechuga, mirad. Una bolita más o menos así. Cogemos, amasamos un poquito y le damos formita. Ahí aplastadita. Que no se nos quede en borde. Mirad. Ahí está eso. Y si le quieres dar la formita esta que tiene el nugget, que está aquí hundidito y por aquí no, tú ya le das la formita que quieras. Pero mirad, yo creo que así, en cuadradito, queda muy lindo. Los vamos a colocar todos en un plato. No lo hagáis demasiado grueso. Ese lo he hecho demasiado grande. Mirad, esta es la bolita típica. Aplastamos. Le damos formita y la ponemos en el platito. Aquí le voy a quitar un poco porque me he pasado. Me he pasado y mucho. Que después quedan muy grandes. Ahí. Mirad. Los preparamos todos. Lo ponemos en un plato o en una bandeja o en la que quieras. Cuando los tengamos todos preparados, le vamos a dar un golpe de congelación de unos 20-30 minutitos, que la carne se apriete un poquito. Qué cosa más rica vamos a preparar. Vamos a hacer nuestra tempura, nuestro rebozado.
Harina de trigo común. Yo he cogido 150 gramos. Nos va a sobrar porque yo voy a seguir haciendo otras cosas. Así que en casa con que echéis 80 o 90 gramos y 2 cucharadas de maicena, tenéis suficiente. Yo he echado 150 gramos y 60 gramos de maicena. Que se ha quedado aquí pegada la mitad. Y vaya a ver qué rebozado le vamos a preparar. Y esto está que no tiene nada que ver con los que compramos preparados. Ya te lo aseguro yo. Sal. Polvo de hornear, un sobrecito. ¿Dónde está el sobrecito? Lo he quitado del medio, quiero que lo veáis. Mirad, que después preguntáis mucho. Un sobrecito de estos, de polvo de hornear. Lo echamos también. Echamos todos los secos y lo movemos. Y pimentón también. Si queremos echarle también aquí en el rebozado ajo granulado y cebolla, podéis meterlo también. Si les queréis echar una poquita de cúrcuma también. Lo que queráis. Pero con esto solamente vais a ver qué rebozado vamos a preparar. Qué cosa más rica, ya te lo prometo ya a ti. Y ahora tenemos ahí una cerveza que la tenemos que tener muy fría. Si queréis preparar más cantidad, pues preparad más cantidad. Lo único que tenéis que hacer es añadirle un poquito más de especias. Y ya está. Si queréis preparar 1 kilo de carne, en vez de cucharada pequeña de café, de cucharadita de postre, pues le zampáis una cucharada sopera de cada especia. Y cerveza al gusto. Meterla en la nevera. Guardamos en la nevera. Dejamos que congele. Y ahora vais a ver qué cosa más rica. Poned el aceite ya también, que se vaya calentando. Y así ya quitamos del medio tiempo. Venga, pues como veis, ya tenemos nuestros nuggets que podemos manejarlos y no se nos rompen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarlos y le vamos a dar una pasadita por la harina seca, sin ningún tipo de líquido. Así que venga, emborrizamos todo y volvemos. Venga, preparamos nuestra tempura. Si le queréis echar agua, también le podéis echar agua, pero le vamos a echar cervecita. Venga, vamos echando. Y ahora vais a ver la consistencia que le vamos a dejar a nuestra tempura. Venga, vamos moviendo. Ahí. Seguimos echando. Vamos a meterle un poquito de gas. Si queréis echarle agua con gas, también en el resultado final lo vais a notar. Que si le echáis agua normal. Un poquito más. Que no nos pasemos, ¿vale? Mejor ir echándola poquito a poco a que nos pasemos. Mirad, pues esto lo tenemos prácticamente ya. Mirad. Ahí, pues este es el toque que queremos. Qué cosa más buena vamos a preparar. Venga, movemos bien. Damos caña de la montaña, que no nos queden grumos. Y nos vamos al fuego ya. Y vamos que nos vamos. Y a nuestra forma y a nuestra manera. Venga, pues aquí tenemos el tren preparado. Como veis, bandeja o plato, que me lo voy a colocar en este lado, con papel de cocina. Y ahora, metemos nuestro nugget, el aceite que lo tengamos a una temperatura de 170 a 180 grados, aprox. Y metemos nuestro nugget. Y vais a ver qué cosita nos va a quedar. Mirad qué cosa más chula nos está quedando. Venga, pues freímos bien. Muy importante sacarlo al papel absorbente, que el exceso de aceite pues se quede en el papel y no nos lo comamos. Así que venga, terminamos de freír y vamos a la mesa de montaje a probarlo. Pues ya tenemos esto emplatadito y vamos a probar los que a mí más me molan. Evidentemente, los que hemos hecho a nuestra forma y a nuestra manera. Mirad. Mirad cómo nos queda nuestro nugget 100% de pechuga de pollo. Wow, qué cosa más buena, tío. Madre mía. Al final, nosotros hemos sacado 80 gramos menos que el paquete que hemos comprado. Así que nos sale exactamente igual de precio, pero mira el corte que esto tiene. Mira, parece goma. Y mira el corte que esto tiene. Ahí te lo dejo. Mira, volvemos a la primera, mira.
es una masa y lo nuestro, pues es carne.